Feliz y santo sábado. A todos, que Dios les guarde y les bendiga de manera rica y abundante. Bueno, casi en todas las iglesias que me ha tocado estar, al fondo de la iglesia, preferiblemente en el centro de la iglesia y en la parte posterior superior, hay, como en esta iglesia, una esfera amenazante con 12 números y 2 patitas, que se llama reloj. Y como que se lo ponen a uno al frente ahí de manera amenazante para que uno sepa que no tiene muchas opciones. Pero bueno, dice Andrés que me olvide del reloj. Estoy muy contento y muy feliz y glorifico a Dios en primer término por el privilegio grande que me concede de estar en esta congregación en esta mañana de sábado, máxime cuando en medio de la congregación está parte de mi familia, porque bueno, están mis hermanas, bendiciones manita, está mi sobrino hermano, está Helen su esposa y están mis adorables sobrinas, y obviamente está mi esposa conmigo también en esta fecha. Y nosotros, hermanos amados, que de acuerdo a las escrituras tenemos un vínculo más estrecho y cercano aún que el vínculo familiar, porque estamos unidos por un ADN particular y específico. ¿Cuál será ese? La sangre de Cristo Jesús. ¿O no nos llamamos nosotros hermanos? Aunque déjenme decirles que a veces el término hermanos o hermano se usa muchas veces para salir de paso. Sí, cuando usted no conoce a alguien en la iglesia, le dice hermano y resolvió el problema. Pero yo pienso que la Biblia quiere que tengamos un vínculo estrecho realmente de hermandad, donde podamos nosotros identificarnos, y ya dije que tenemos un ADN que es la sangre de Cristo. Así es que no solamente somos hermanos en la fe, sino que también somos hermanos en sangre, ¿sí o sí? Amén. Gloria a Dios. Así es que, mis queridos, en esta fecha yo quiero compartir con ustedes palabra de Dios, y como tal pienso que el Espíritu Santo es quien debe iluminar nuestras vidas, y por lo tanto vamos a encomendarnos al Señor y vamos a hacer una plegaria de invocación pidiendo su presencia. Nuestro Dios y Padre, estamos convocados en esta fecha para venir humildemente ante su presencia, queriendo que ilumines nuestras mentes, nos dotes con el poder de lo alto y nos capacites con la dotación especial del Espíritu. Llévanos por fe al interior del lugar santísimo donde está el Padre Celestial y a la diestra Cristo Jesús, para tener experiencias ricas de fe, alimento sólido y nutritivo que emana de la divina palabra, a los fines de prosperar espiritualmente y hacer, Señor, su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vivimos en momentos portentosos y únicos en la historia del planeta Tierra. Grandes eventos están a punto de ocurrir en nuestro planeta. Las profecías se cumplen a ritmo acelerado. Dios ha establecido su misión, su mensaje y su ministerio para un pueblo remanente que le sirve en esta etapa. Pronto habrá de cumplirse aquello que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Características: los que guardan los mandamientos de Dios, no los que lo tienen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quisiera, como plataforma o
andamiaje de la estructura del mensaje de la fecha, explicar, si fuera posible, 3 conceptos que aparecen en ese capítulo 12, versículo 17, que yo he recitado porque pienso que igual que ustedes, muchos acá lo sabrán de memoria. Lo primero que dice el pasaje es: el dragón se airó. Así es que queremos definir 3 conceptos que aparecen en Apocalipsis 12:17, el primero de los cuales es precisamente dragón. De acuerdo a el mismo capítulo 12, pero esta vez el capítulo 9, y ustedes podrían estar mirándolo en su Biblia. De hecho, déjenme decirles, hermanos, que yo estoy de acuerdo con la tecnología y me gusta usar PowerPoint y todas esas cosas, pero hago una combinación como de la tecnología moderna con los métodos antiguos, porque no me gusta desligarme del todo de lo que es el mecanismo de buscar en las escrituras. Amén. Una vez de chiquito oí a alguien decir que la irreverencia más sabrosa que se escuchaba en la iglesia era el hojear de las páginas de una Biblia. Así es que de alguna manera hay que combinar la tecnología con los métodos antiguos cuando no teníamos estos recursos. Así es que estamos en Apocalipsis 12:17 y estamos diciendo que 3 conceptos queremos definirlos porque van a constituir la base o plataforma para el resto del mensaje que vamos o estamos exponiendo. Y el primero de esos conceptos es dragón. En el mismo capítulo 12, versículo 9, dice que el gran dragón fue echado fuera. Y este dragón es la serpiente antigua, que se llama como, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, Diablo y Satanás. Así es que las escrituras, que se interpretan a sí mismas, de entrada nos dice o nos define el primer concepto que estamos buscando. Recuerden que estamos leyendo Apocalipsis 12:17, que un dragón se airó contra la mujer. Pero ya ustedes han visto que la Biblia se ha explicado y dice que este dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora bien, ¿qué es la mujer o quién es la mujer que es perseguida por este dragón que ya la Biblia ha identificado como diablo y Satanás? Pienso que también la mayoría de ustedes, inclusive ya escuché un par de voces que me dijeron definición de la mujer que ha de ser perseguida, y oí un par de voces que me dijeron la iglesia. Pero sería bueno que las escrituras mismas, ¿verdad que sí?, nos constate esta definición, y podríamos usar algunos pasajes de muestra de los muchos que existen. Por ejemplo, ¿qué les parece si comentamos a Génesis 3:15 brevemente? Y enemistad pondré, le dijo el Señor a el dragón, que en ese momento había usado como medium a una serpiente para engañar a nuestros padres primeros, Eva y Adán. Siempre se dice Adán y Eva, pero ¿quién pecó primero? A nuestros primeros padres, Eva y Adán. Así es que enemistad pondré, le dijo el Señor, entre ti y la... ¿Y quién? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí aparece lo que la Biblia y los teólogos, los teólogos interpretando la Biblia llaman el protoevangelio. Génesis 3:15, proto de primero. O sea, la primera mención del mensaje salvífico de Dios a través de Cristo aparece con la promesa de Génesis 3:15, y por eso se le llama el protoevangelio. Lo interesante es que allí aparece una enemistad entre Satanás y la mujer. Pero si seguimos rastreando la Biblia, vamos a encontrar, por ejemplo, en Isaías 54:5, que dice: tu marido, refiriéndose al Señor, hablándole al pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, dice Isaías 54:5, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre.
Y si Jehová de los ejércitos es el marido y le está hablando a la iglesia del Antiguo Testamento, entonces, ¿qué es la iglesia del Antiguo Testamento en relación con el marido? ¿Qué es? La esposa, una mujer. Seguimos el rastreo en las Escrituras y vamos ahora al Nuevo Testamento y llegamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Y allí aparece en las Escrituras también la relación que existe entre marido y mujer, y hace un símil o comparación diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez aquí la iglesia siendo referida como mujer. Y llegamos entonces hasta el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 19 dice: alegraos y gozaos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido a la esposa del Cordero, el versículo 8, que se vista de lino fino resplandeciente, porque este lino fino es las acciones justas de los santos. Y entonces el capítulo 21, siguiendo en Apocalipsis, Juan el teólogo dice que vio en visión la nueva Jerusalén, que descendía como una novia o esposa ataviada o vestida, dispuesta para su marido, refiriéndose a Jerusalén. Pero otra vez, Jerusalén será la habitación ¿de quién? De los redimidos, de la iglesia, del pueblo de Dios. Así es que por extensión, otra vez, aquí está el simbolismo de la mujer representando a iglesia. Obviamente, la mujer no solamente representa en la Biblia una mujer santa y pura, porque en Apocalipsis 17 aparece otra mujer allí que no es precisamente tan buena o tan pura, pero en sentido general, proféticamente aplicando los simbolismos escatológicos, quiere decir de la profecía, mujer es sinónimo de iglesia. Así las cosas, encontramos entonces que por definición bíblica, dragón es Satanás y mujer es iglesia. Ahora, Apocalipsis 12:17 dice que el dragón perseguiría a la iglesia. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Lo interpretan? ¿Será eso lo que la Biblia quiere decir? Pero la Biblia termina diciendo en el versículo 17 a qué segmento poblacional de la iglesia sería la afectada, o sería, vamos a decir, el blanco de esa persecución. Y dice: al resto. En el transcurso del mensaje de esta mañana nos vamos a dedicar a estudiar quién es el resto, a quién representa el resto, porque de acuerdo al diccionario Oxford de la lengua inglesa y también el diccionario de la lengua española, resto, en algunas versiones restante o remanente, quiere decir residuo, lo que falta, la última parte, el último segmento poblacional de un todo. O sea que de acuerdo a las Escrituras, la persecución no va a ser a toda la iglesia, no va a ser a todos los creyentes, va a ser a un segmento poblacional que la Biblia identifica como el resto, residuo, lo que resta, lo que falta, en la última parte de un todo, el remanente. Y con eso en mente, queremos entonces ahora entrar en lleno, porque vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con el remanente. Pero antes de ello, quisiera que mirásemos un pasaje más en las Escrituras que está en Primera a los Corintios, capítulo número 14 y versículo número 8. Primera a los Corintios, capítulo número 14 y versículo número 8. Y dicen las escrituras en este pasaje: y si el atalaya no diese un sonido certero a la trompeta,
¿Qué pasa? ¿Qué dice allí? ¿Quién podrá prepararse? Esto es un simbolismo aplicable a las ciudades e imperios antiguos que eran totalmente acorazadas o amuralladas. Ustedes conocen, por ejemplo, las famosas murallas de Jericó, por ejemplo, ¿verdad que sí? Que fueron derribadas. Nosotros conocemos las famosas murallas del imperio babilónico, que se dicen que eran tan extensas y anchas que hasta 4, algunos dicen 7 carruajes tirados por caballos podían andar sobre sus muros. Ahora, la función o misión de este atalaya que existía en esas ciudades amuralladas era muy importante e interesante, porque en medio de la muralla que protegía la ciudad de ejércitos enemigos, había una garita, o sea, un puesto de vigilancia, donde precisamente el atalaya, el vigía o el centinela se ubicaba allí con una trompeta para poder en un lugar estratégico avistar cualquier contingencia que se presentase. Pudiese ser, por ejemplo, la llegada de un ejército enemigo. Es por eso, por ejemplo, que en Ezequiel 33, hablando de el atalaya, dice que si el atalaya viniese a venir la espada y no da el toque correcto, y viniendo la espada hiriese a los que están dentro de los muros, ellos posiblemente mueran por sus pecados, pero la sangre sería demandada del vigía, del centinela, del atalaya, que no le dio a la trompeta un sonido certero. En este contexto vamos a mirar también un versículo más que aparece en Ezequiel capítulo 33 versículo 6, fue justamente el que narramos, y también dice allí en el libro de Isaías 56:10, que es el siguiente pasaje, un texto importante acerca de ser atalayas. Isaías 56:10: sus atalayas son ciegos. ¿Dice eso sus Biblias? ¿O dicen otro término? Sus atalayas son ciegos. ¿Les parece parecido, les parece alguna relación con alguna ceguera que por casualidad aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis, refiriéndose a una iglesia de los últimos días que dice que también es ciega, aunque dice o cree que está viendo? Bueno, se llamará la Odisea por casualidad. La Biblia dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. El ignorante no conoce. Todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Aquí el atalaya se le compara con un perro que debe dar la alarma. Ahora, a mí en lo personal no me gustan los perros, no me gustan los pets, las mascotas en ningún sentido, aunque de chico en casa nuestra habían perros. Pero la función de los perros se supone que es alertar cuando entran, ¿quiénes? Los ladrones, los intrusos que tratan tal vez de entrar al patio, por el patio, violar una puerta de la casa. Y el perro está supuesto a mover la cola cuando llegue el ladrón. Ustedes se imaginen un perro que cuando llegue el ladrón lo que haga, ¡ay, ay! Yo creo que a ese perro habría que bajarle el sueldo, ¿no? O despedirlo. No, el perro se supone que dé, ¿qué cosa? Ladrillos, ¿verdad? De alerta. Ahora dice aquí que el que no levanta la voz es un perro mudo que no sabe ladrar. Hay otros textos bíblicos en este contexto de Jeremías, por ejemplo Jeremías 16:14, dice: curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Y otro dice, Ezequiel 13:10, engañaron a mi pueblo diciendo paz cuando yo no he hablado de paz. Yo pienso, hermanos queridos, amigos presentes que están acá en esta fecha, que
como inicié la ponencia cuando introdujimos el mensaje, diciendo que estamos viviendo en días portentosos, o sea, sumamente dramáticos en lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. Y pienso que nuestro mensaje debe ir en consonancia con la importancia de los tiempos. Porque nosotros no estamos hablando allá los discípulos hace 2000 años, cuando todavía dice que las escrituras en Apocalipsis que se abrirían 7 sellos. Y el primero de los 7 sellos era un caballo blanco. Cuando Jesús dio el sermón en Mateo 24, todavía el primer caballo no estaba ni siquiera trotando. Y el Señor ya había advertido de estas cosas. Todavía las trompetas no habían sonado, todavía no se había manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, y había llegado la apostasía. Todavía no se había cumplido el periodo de los 1260 años de predominio de la bestia, que recibiría una herida mortal y posteriormente habría de levantarse. O sea, que si hay un momento culminante donde el mensaje tiene que tener aplicación real, actual, contemporánea, es justamente en el 2014, cuando estamos en los arbores mismos de la patria eterna y ante nuestros propios ojos se están sucediendo en cadena una serie de sucesos que usted predica hoy aquí y el mes que viene tiene que actualizar su sermón, porque ya lo que dijo hace un mes casi está desfasado por tantas cosas diferentes y nuevas que se marcan en el reloj profético. Así de rápido van las profecías. Así que, hermanos amados, queridos amigos, en este contexto yo quisiera hablarles a ustedes acerca de Israel espiritual o remanente de Dios. Y por eso hemos titulado de esta manera el mensaje de la fecha. Bien, Israel espiritual o remanente de Dios. Vamos a recordar el texto que usamos como lectura bíblica. ¿Recuerdan cuál fue? Romanos 9, 27. ¿Qué dice Romanos 9, 27? Que se leyó en la lectura bíblica. Y si fuere, búsquenlo por favor, si quieren, aunque en algún momento va a aparecer en pantalla. Y si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así es que vamos a mirar acá diferentes grupos o segmentos que han constituido remanente a través de los tiempos. Va a aparecer aquí en pantalla los pasajes o los textos escritos donde se encuentran. Pero vamos a buscar en la Biblia el pasaje bíblico para que lo podamos leer en nuestras Biblias, de manera que podamos... ¿Esto está pasando solo o cómo? Porque yo quiero... Yo no lo he tocado y ya está... Ok, yo quiero que permanezca allí por ahora. Vamos a buscar esos pasajes que están allí. Primero vamos a mirar, ¿se puede mirar el título que aparece allá? Allá al fondo, ¿se puede leer? ¿Cómo dice allá? ¿El remanente? Ok, hermanos, yo lo que les estoy diciendo es, en las escrituras aparecen diferentes segmentos poblacionales, diferentes grupos que en diferentes épocas han constituido el remanente. Vamos a hacer un paseo por las escrituras, porque vamos a llegar hasta los hermanos y amigos que están sentados hoy, 12 de abril, en estos bancos, incluyéndome a mí. Pero vamos a ir por paso. Primero, el remanente del diluvio. Y vamos a leer en las escrituras, vamos a buscar esos pasajes que aparecen allí. Génesis, capítulo número 4. Y de Génesis, capítulo 4, vamos a leer el versículo o los versículos 25 y 26. Esto es lo que dice la Biblia, citamos. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Sed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No lo confundan con Enoc, aquel que fue trasladado al cielo. Este es otro personaje. Dice la Biblia, terminando el 26, entonces los hombres
comenzaron a invocar, ¿qué cosa? El nombre de Dios. Comenzó allí a levantarse un pueblo de creyentes. Volvió otra vez la religión a ser parte de la población mundial que comenzaba a digregarse y a reproducirse por todo el planeta Tierra. Leemos un poquito más en Génesis 6, 1 al 5, el capítulo que sigue. O más bien, saltando el capítulo 5, vamos al 6, capítulo 6 de Génesis, versículos 1 y siguientes. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y le asignó, hermanos, y hago un paréntesis aquí, un periodo específico de tiempo en el cual ellos habitarían antes que llegase la destrucción. Mas serán sus días, pueblo, serán sus días. Estamos leyendo Génesis 6:3. Escucho, 120 años. Muy bien. Seguimos entonces los versículos 17 y 18. Sigo en Génesis 6. Y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo de los cielos. En que hay vida en la tierra va a morir, morirá. Versículo 18. Atención, atención, atención. Primer remanente desde que los hombres fueron creados allá en el Edén y comenzaron a poblar la tierra y buscaron de Dios, pero abandonaron las sendas de Dios, cayendo en apostasía. Aparece en el versículo 18 de Génesis capítulo 6 el primer segmento de remanente que aparece en las escrituras. Dice allí: mas estableceré mi pacto contigo, hablándole Jehová a Noé, y entrarás en el arca, tú, Noé, tus hijos, que eran 3, de acuerdo a Génesis 5:32, Sem, Can y Jafet, tu mujer y las mujeres de tus hijos entrarán contigo. Cuando leemos Hebreos 2:5, que aparece, segunda de Pedro 2:5, rectifico, habla allí de que Noé era llamado pregonero de justicia. Y dice ese texto de segunda de Pedro 2:5, especifica que en total 8 individuos, 8 personas entraron en el arca. No se ha determinado, los demógrafos no se han puesto de acuerdo en cuanto al total de personas posibles que había en los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio. Algunos han dicho que tal vez 1 millón, otros dicen no, la población estaba cerca de 10 millones. Pero aún fuera 1 millón o fuera más de 1 millón de habitantes en ese entonces, lo que sí tenemos por cierto es que independientemente del total, de la cantidad que fuera, la Biblia registra que el remanente salvado constituía una población de ¿cuántas personas? De 8 personas y that's it. 8 personas y no más. El remanente del diluvio. Tomen cuenta de ello. Vamos entonces el remanente de los que salieron de Egipto. Vamos a buscar ese pasaje bíblico y vamos a ver un poquito entonces más pronto en cuanto a la búsqueda de estos pasajes. Los que salieron de Egipto, Éxodo 12. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12, versículos 37 y 38. Esto es lo que dice la Biblia, citamos. Éxodo 12, 37. Pueden mirar aquí los textos que están en pantalla. Yo voy a estar leyendo. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot. Se hizo un censo que estableció una demografía, un total de, ¿cuántos dice? 600,000 hombres de a pies, hombres. En ese entonces no se contabilizó las mujeres, no se contabilizó los niños. Y dice el versículo 38 que además de ellos una gran multitud de toda clase de gente. Quiero que busquemos en Números, saltemos al libro
de Números capítulo 14, versículo 28, porque vamos a encontrar algo sumamente importante e interesante que llama la atención. Números capítulo 14, versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, porque a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Remanente, exceptuando de todos los 6,000 hombres que salieron de 20 años arriba, dice el versículo número 30, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y el 32, y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. 2 personas, 2 individuos, 2 hombres entre una multitud de 600,000. Pero, hello, no 600,000. Súmele tal vez una cantidad igual de mujeres o más tal vez. Pero aún más, súmele todos los niños. Y la Biblia me dice, no entrarán. Josué y Caleb. Abunde más si quiere. Por ejemplo, Números 26, el mismo libro de Números, capítulo 26, versículo número 51. Miren, este censo que arrojó la cantidad de 600,000 en el momento de la salida de Egipto fue el primer censo. Ahora, justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios le ordena a Moisés que haga un segundo censo. Justo antes de entrar a la tierra, un segundo censo. Miren el versículo 51 de Números capítulo 26. Estos son los contados de los hijos de Israel. 601,730. Una cifra con decimales inclusive allí muy exacta. Bastante parecido el número tal vez a lo que se contabilizaron en el primer censo. El 62 dice que allí fueron contados los levitas, que usualmente no se contaban porque era una clase aparte, 23,000. Ahora, noten el versículo 63 al 65. Números 26, 63 al 65. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Este censo ya no es saliendo de Egipto. ¿Están mirando? Esto es aquí en Jericó, justo frente a Jericó, antes de entrar a poseer Jericó y la tierra prometida. Versículo 64. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón. Este nuevo censo no incluye a ninguno de los del primer censo. No estaban ahí ya. Todos habían perecido, sigue diciendo la Biblia. Quienes habían sido contados en el desierto del Sinaí, dice el 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. En el segundo censo no había un solo varón de los del primer censo. 40 años después, todos habían quedado tendidos en el desierto. Yo les pregunto, de estos que quedaron tendidos en el desierto, ¿de qué nacionalidad era la inmensa mayoría? Aunque había también añadidos, porque se habla de una multitud mixta, pero la mayoría pertenecía a quién, hermanos amados. ¿Eran hebreos israelitas o no lo eran? ¿Eran cananitas o eran egipcios o eran asirios o eran babilónicos? Pertenecían al pueblo de Israel. ¿Y Aarón? ¿Habrá entrado Aarón? Porque Aarón era el sumo sacerdote. Solo por curiosidad, número 20. Números capítulo 20. Unos cuantos capítulos antes. Solo por curiosidad. Números capítulo 20, versículo 24.
Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Lean el 28 ahora, versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Hasta Aarón, el sumo sacerdote, también quedó. No entró tampoco. Y Moisés sí entró. Ustedes conocen la historia, aunque el Señor le tenía una tierra mejor a Moisés también. Así que, hermanos amados, lo que estamos mirando aquí es que del diluvio, primero los descendientes de Adán y Eva, al tiempo de llegar al diluvio, aún cuando los hombres ya habían comenzado a orar a Dios y había una cantidad de creyentes, se salvó Noé y su familia, 8 personas. Llegamos más adelante en la Biblia porque estamos haciendo un recorrido sistemático de poblaciones que han constituido remanentes en diferentes etapas. Cuando llegamos allí a los que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, miramos que 2 hombres constituyeron solamente los salvados. Dios los castigó y dijo: no, ustedes no son dignos, fueron desobedientes, quedaron tendidos en el desierto, perdidos, en otras palabras, hermanos amados. Vamos a mirar entonces, avanzando, ¿qué más encontramos en la Biblia? Es que estoy acostumbrado en la iglesia que no sé, ok, esto sube o no, estoy echando para atrás, remanente del diluvio, los que salieron de Egipto, los remanentes del tiempo de Cristo. Miren, interesante acá. Vamos a Mateo, por ejemplo. Allí aparece también algo interesante en cuanto a remanente. Capítulo número 5, versículo número 1. Viendo la multitud, y elevo mi voz al decir multitud porque esto es un sinónimo de mucha gente, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Capítulo 14, versículo 21. Seguimos en Mateo. Mateo capítulo número 14, versículo 21. Mateo dice así, el versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús le hablaba a multitudes, y las multitudes aparentemente obedecían o seguían o estaban interesados en el mensaje de Jesús. Capítulo 19, así, allí la pantalla les puede ir indicando. Versículo número 2, 19:2 de Mateo. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Hermanos amados, los auditorios de Jesús a veces eran de una persona, como la mujer con flujo, la mujer en el pozo de Jacob. Algunas veces era un auditorio personal como Nicodemo, pero con mucha frecuencia Cristo hacía evangelismo público, campañas o cruzadas multidimensionales, mega campañas, evangelismo público de alta dimensión. Y esto lo podemos mirar en diferentes partes. Miren ahora 20:29, Mateo 20:29, lo que dice la escritura allí. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Otra vez. Y 21:8 al 11 dice: y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles que tendían en el camino. Y la gente que iba con él y delante de él iba diciendo y aclamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, versículo 10, toda la ciudad se conmovió diciendo. Ustedes se imaginan lo que es Jerusalén, la capital del reino, y que dice toda la ciudad sin excepción estaba siguiendo a este predicador, conmovidos y diciendo: este es el Mesías, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Óigame, una exclamación de júbilo, y pareciera que brotara de gente muy espiritual, de miembros de iglesias muy comprometidos con el mensaje de la hora y muy identificados con ese predicador que ahora entendemos que es el Mesías, y toda la ciudad le estaba siguiendo. Pasaron solamente 7 días y el cambio fue dramático. Capítulo 27, versículos 20 en adelante. Mateo capítulo 27.
Y la Biblia ahora dramáticamente presenta un cuadro diferente. Mateo 27:20 y siguientes: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Hermanos amados, quiero que noten, por favor, esta era la multitud que estaba clamando: este es el Mesías, Hosana el que viene. Pero ahora estos líderes persuaden esas voces, les hacen cambiar de paradigma. ¿Saben lo que quiere decir paradigma? Paradigma quiere decir sistemas de creencias. Eso es un paradigma, un sistema de creencias. De pronto, una multitud que está diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, he aquí el Mesías. Y tendían sus mantos, persuadidos por los principales sacerdotes. Apenas una semana después, miren el cambio de actitud de toda esta gente en la capital de Judá, Israel. Y dijeron, versículo 20, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Saben la historia? Oh, a Barrabás, dijeron. Y Pilato les dijo: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron, oigan hermanos, todos. Antes decía que toda la ciudad le adoraba. Ahora dice que todos dijeron: sea crucificado. Y versículo 25: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Óigame, qué declaración más temeraria. Todo un pueblo aclamando que sea crucificado. Suéltanos al delincuente, danos a Barrabás. Pero ¿qué voy a hacer con este que ustedes me han traído aquí? Que sea crucificado. Interesante que eran las mismas voces que unos días antes estaban diciendo que era el Mesías y que recibieron con júbilo y alegría. ¿Saben qué, hermanos queridos? Un poquito más adelante dice que toda esta multitud abandonó a Cristo, obviamente, y fueron los propulsores de que Cristo fuera crucificado. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 14 y 15, aparece entonces qué ocurrió. Capítulo 1 de Hechos, versículos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Capítulo 2, versículo 14. Esto no es tan ebrio, ¿verdad? Dice: porque estos es la hora tercera del día. Pero quiero un texto específicamente que es el 1, 14 y 15. Creo que debemos leer el 14. Y todos estos perseveraban unánimes en la oración. Por favor, hagan la corrección. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ahora sí, el versículo 15 del capítulo 1 de Hechos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y eran como 120 en número. Después que la Biblia me había retratado el cuadro de que toda la multitud y toda la capital de Judea se había volcado para respaldar a Jesús, un poquito más adelante me dice: no, los que estaban siendo fieles en el aposento alto eran los discípulos, y en total, con algunas mujeres y otros creyentes más que se le añadieron, en total eran 120. Y déjenme decirles que este es uno de los remanentes más numerosos que aparece, porque 120 en comparación con 8 del diluvio y 2 de los que salieron de Egipto, 120 es una multitud, casi mente. Pero recuerden que estamos hablando de una población de muchos miles. 120, obviamente, con la presencia del Espíritu Santo, ellos pudieron hacer grandes cosas. Y cada remanente ha tenido una labor que hacer. Por ejemplo, la tarea de los remanentes, de los 120 allí, fue la proclamación del mensaje, así como Noé fue pregonero de justicia. Vamos a seguir entonces. Ay, Padre Santo. ¿Cambió? Sí.
El remanente del diluvio. Los que salieron de Egipto, de los tiempos de Cristo. Bueno, vamos a leer esta cita. Mire, el remanente de los días de Miller. ¿Qué les parece? Nos estamos acercando a nuestros días. Yo les dije a ustedes que vamos a llegar al 14 de abril, al 12 de abril. ¿Oh? Ok. En los días de Miller, miren esta cita que está en Primeros Escritos, en el prólogo. Eran muy pocos los que constituían el grupo que avanzaba en la luz en 1846. Eran como, ¿qué dice la pantalla? Como 50. El grupo mayor que abandonó la esperanza de que la profecía se hubiese cumplido en 1844 contaba tal vez con 30,000 personas. ¿Ustedes están oyendo eso? Mirando eso. Estamos diciendo que los mileritas eran unos 30,000. Después del chasco, 22 de octubre, 1844, quedaron 50. Y los otros 29,950. ¿Sería? 29,950. Ajá. All right. Quedando solamente 50 de ellos fieles. Eso es bien, bien dramático. ¿Qué les parece si nos acercamos un poquito entonces a nuestros días ahora? Entonces, vamos a ver si avanzamos allí. El remanente final. Yo les dije que se acercaría a nuestros días. El remanente final, si fuera el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, solo el remanente sería salvo. Y el remanente tiene una tarea. ¿Será que el remanente podrá cumplir con su misión? Miren lo que dice Romanos 9:28 cuando habla del remanente de los últimos días. Porque cada remanente en cada época ha tenido una misión que realizar. Y lo que dice la Escritura es en el versículo 28 es lo siguiente. Porque el Señor ejecutará o consumará la obra en justicia sobre la tierra y lo hará con prontitud. Algunas versiones dicen hará obra abreviada. Hermanos amados, a Dios no le preocupan los números ni las cantidades para Él realizar su misión. Ese no es problema para Dios. El Señor no necesita multitudes. Nosotros necesitamos al Señor. Pero Dios puede realizar su obra sin necesidad de multitudes. Ahora bien, avanzando, vamos avanzando. Miren estos textos bíblicos en pantalla. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño residuo, restante o remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Isaías 11:9. La Biblia está diciendo que si Él no hubiese preservado, si Él no preservara hoy en la actualidad, tiempo contemporáneo, siglo XXI, un remanente de fieles, los así llamados hijos de Jehová, no nos distinguiríamos demasiado de la gente de afuera, porque dice la cita bíblica que seríamos como Sodoma o como Gomorra. Sofonías 3:13. El remanente de Israel no cometerá injusticia ni dirá mentira. Cuando leí esto se me pareció lo que habla de los 144,000 que dice que siguen al Cordero por donde quiera que va y que en sus labios no fue hallado mentira. Ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Será un grupo pequeño, una manada pequeña, pero con la protección de Dios no tendrán temor. Ahora yo paso a hacer un análisis de algunas citas que aparecen bajo la pluma de Ellen G. White. Esta de Review and Herald de noviembre 19 del 1908. Hermanos amados, nosotros tenemos una tarea que hacer que se llama proclamar el mensaje de los tres ángeles. Cuando este mensaje avance bajo la conducción del Espíritu Santo, la lluvia tardía. ¿Cuántos quisieran tener la lluvia tardía y la están esperando? Gloria a Dios. Ustedes saben, hermanos, que cuando eso ocurra vamos a dar el mensaje con un fervor, una capacidad y unas fuerzas especiales. Pero ahora les voy a decir algo. Miren,
¿Me permite ese micrófono? Porque lo que yo voy a decir es tan patético y dramático que yo quisiera estar un poquito más cerca de ustedes. Ustedes saben que por más que usted quiera o esté en la iglesia o su nombre esté en los libros de la iglesia, Dios no le va a permitir a cualquiera persona que sea parte del fuerte pregón. ¿Me escucharon? Dios no le va a permitir a todo el mundo en la iglesia ser parte del fuerte pregón. El mensaje del tercer ángel ha de iluminar la tierra con su gloria. ¿Saben cuándo es eso? Con la lluvia tardía. Y puse en rojo lo que aparece allí. Pero solamente a aquellos que han soportado la tentación con el poder del poderoso se les permitirá tener parte en su proclamación cuando se conviertan en fuerte pregón. ¿Qué les parece, hermanos, esa cita? Es que Dios no le va a permitir a todo el mundo predicar el mensaje. Él va a tener un grupo particular a los cuales va a dotar con el Espíritu Santo, y solo a ellos se les va a permitir que prediquen el mensaje final. Interesante, interesante esa cita. Y seguimos porque hay otras más muy dramáticas. Así es que esto es como despegando. Ahora, fasten your seatbelt. Abróchese en los cinturones porque vamos a entrar a 2 o 3 citas del espíritu de profecía. Que cuando yo estaba presentando esto, un hermano de la iglesia evangelista se me acercó y me preguntó: Leonardo, ¿y tú vas a leer esas citas en la iglesia? Y yo digo: pero Elena Juan las escribió para que se leyeran, porque eso no es mío. Ahora consúltelo en su casa a ver si esa cita es espuria o si es legítima, porque ahí está en la fuente. Por ejemplo, esa dice Ricky Rangera, noviembre 19 de 1908. Usted va al CD-ROOM a ver si aparece la cita o no aparece la cita. ¿Y qué le parece esta otra? De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, ciudades destruidas, que para vosotras. Y si tú, Capernaum, entre corchete, ese corchete lo puso Elena Juárez, no lo puse yo, no lo agregué yo, adventista del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. The Review and Herald del 1 de agosto 1843, pero aparece en Eventos de los Últimos Días en la página 45, que es un libro tal vez que tenemos mejor acceso a él. Así es que, ¿qué citas aquella? Y esta otra: la iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. Evento de los últimos días, Last Day Events, para los que quieren leerlo en inglés. Y ahí está en la página 45 en español, párrafo 4, 49 en inglés, párrafo 1. Hermanos, esta cita da ganas de llorar o no ganas de llorar, o no da ganas de llorar. ¿Da tristeza o no da tristeza? ¿Da preocupación o no da preocupación? ¿Debiera despertarnos a hacer algo o no? Yo pienso, hermano, que no es el momento solamente de contristarnos y ponernos tristes. No, yo pienso que es el momento de hacer algo. ¿Amén? Vamos a revisarnos, porque en condición de laodicense la presencia de Dios no está en los tales. La presencia de Dios siempre está en la vida de los fieles, ¿ok? La presencia de Dios siempre está guiando a los fieles. Pero ella está hablando aquí de un segmento de la población que es la mayoría, como vamos a ver, en lo que hay una situación muy, muy desastrosa. Miren esta otra. Bueno, aquí hay que analizar esto. Si alguno tiene, por favor, dificultad para leer, póngase más cerca o lo que fuere, porque esta cita dice: es una solemne declaración la que hago al mundo, así dice, o a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal.
óigame, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza, si Cristo viniera ahora, en el mundo, como el pecador común. Servicio Cristiano, ahí está la página, y en evento 147, párrafo 1. Ahora, esta cita es bueno que la analicemos un poquito, un minuto, porque esta cita no dice que hay 1 en 20. No es así que dice. Léanla bien, ahí está en pantalla. Toda la iglesia, miren la cita. No dice que habrá 1 en 20. Es que ni 1 en 20. Yo no sé si cuando ella escribió esto, en 1893, la iglesia dirá, la espiritualidad en aquellos años, cuando fue escrito esto, estaba mejor que ahora. Así es. O ahora estamos tal vez igual o peor que ellos. ¿Cómo hemos ido espiritualmente? ¿Subiendo o descendiendo? En ese tiempo era ni 1 en 20. Yo no sé en el 2014 cómo está la relación. Ahora, vamos a hacer condescendientes. Vamos a poner que la cita diga, no la estamos alterando, simplemente vamos a hacer de alguna manera a redondear, como diríamos. ¿Cuánto? Vamos a suponer que no dice ni 1 en 20, sino que la cita dice 1 en 20. Ahora, en 21, en 42, 63, 84, 105. Entonces, ¿cuánto es 1 en 20 en relación a por ciento? Un 5%. ¿Estamos claros? Un 5%. Ya yo les dije de 21, 42, 63. Estamos de 20 en 20. 84, 105. 1 en 20 es un 5% de acuerdo a esa cita. Yo tengo una calculadora conmigo porque el censo adventista arrojó 17 millones de la población mundial para este año. Dicen que está creciendo a ritmo de 1 millón por año. Y yo puse 17, o estoy poniendo, y 6 ceros, ¿verdad? Que son 17 millones. 17, y casi todos los celulares tienen calculadoras, así que ustedes lo pueden hacer. 17 y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 17 millones por 5%. Y arroja 850,000. Eso es 1 en 20. Pero recuerden que la cita no dice 1 en 20. Pero yo fui condescendiente y ustedes me admitieron que yo fuera condescendiente. Vamos a dejarlo en 1 en 20. Y da entonces 5% de la población actual de 17.850.000. Matemáticos, ayúdenme. ¿Y dónde está de esos 17 millones los 16.250.000 sería? Sé yo. ¿Dónde están los 16.250.000? 150.000, si esto es matemática exacta para nuestros días. Ahora, ¿es esto razón de celebrar porque tenemos mucha gente, o debiéramos procurar mucha espiritualidad? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Calidad o cantidad? Calidad. Porque si es 1 en 20, esto es dramático y patético. Ahora, yo tengo el libro físico aquí, porque no tengo la cita. El conflicto de los siglos, cuando se ha derramado el Espíritu Santo, el capítulo se llama El mensaje final de Dios. Página 670. Atención, atención, atención. La proclamación última del remanente con la unción de la lluvia tardía, Espíritu Santo, conflicto de los siglos. Capítulo, mensaje final de Dios. Página 670, segundo párrafo. Textualmente dice, citamos: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Bajo de la plataforma: miles de voces
predicarán el mensaje por toda la tierra. Miles de voces. Ustedes me dicen, ¿qué tiene eso que ver? Ustedes no cantaron. ¿Dice millones o dice miles? Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre el remanente, miles de voces van a proclamar el mensaje por toda la tierra. Miles. Los 850,000, yo no estoy diciendo que esos son los que se van a salvar, por favor, en contexto. Donde yo voy quiero que me graben y porque después dicen, él dijo que esos son los salvos. Eso es una proporción aproximada que ella dio en su tiempo, que puede variar para arriba, para abajo. ¿Ok? Estamos haciendo una proporción aproximada basada en la cita y en los datos que ella arroja. Y luego dice, no, los que van a proclamar el mensaje serán miles de voces. Pero yo digo otra vez, hoy la feligresía, el censo arroja 17 millones. El año que viene seremos 18, luego 19, porque está creciendo a ritmo de 1 millón por año. Ahora la cita me dice, serán miles los ungidos con el Espíritu Santo para dar la proclama en el último día. El remanente. Entonces, ¿qué pasa con los 17 millones? ¿Qué pasa con los 16 millones? ¿Dónde van a estar? Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Ay, tal vez en el mismo sitio donde estaban todos los que no fueron el remanente en los días del arca. Tal vez en el mismo sitio donde estaban los de Israel que se quedaron en el desierto. Tal vez van a estar en el mismo sitio donde estaban los mileritas que no constituían los 50 que se quedaron. Tal vez en el mismo sitio donde quedó la multitud que toda la capital Jerusalén aclamó a Cristo, y después un poquito después en el aposento alto dice, los fieles son 120. Hoy los miles y miles que le seguían. ¿Dónde van a estar los 16 millones entonces? Ahí están las fuentes para que la consultemos, hermanos. Ahí están las fuentes. ¿Saben que esto, con todo y que el tiempo está avanzando, me pone a reflexionar? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero con eso voy a abreviar la obra de justicia. Con eso voy a terminar el mensaje. Eso es la promesa. Ahora, ¿dónde voy a estar yo? ¿Dónde voy a estar yo? Aquellos que han tenido oportunidad de oír, recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no posee más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios igualito, el igualito lo puse yo, tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Manuscript Release del 1898, el número 19 en la página 176, y también está en Eventos de los Últimos Días, página 147. Todas esas citas están en los libros que nosotros compramos en el IBC. Yo no me las he inventado, eso está en los libros que debiéramos haber estado leyendo. Bueno, esto no se trata de que mi nombre esté en los libros de la iglesia. Dice ella, cuando la cita ahorita de que ni uno en 20, dice de lo que los nombres están en los libros de la iglesia y que ahí manoseamos y que la secretaria conoce. Es de eso que está hablando, hermanos amados. Esto es muy triste, trágico, dramático. Y déjenme decirles que con todo y lo trágico y lo dramático que es, sin embargo, atención iglesia, en lo personal, para mí no constituye en sí una mala noticia. Por el contrario, porque cuando la trompeta se da con sonido certero, llamando a Israel a reavivarse y a experimentar verdadero reavivamiento y reforma, eso es parte del plan de amor de Dios. Cuando Dios te manda una amonestación, si humildemente la coges, eso se llama misericordia de Dios. Eso te dice a ti, hermano, que no por accidente has atravesado por esa puerta. Amigo visitante que hoy está en este templo, no de manera casual o fortuita, sino porque Dios tiene un plan para ti. Si permitió que llegaras aquí, Él hoy está tratando de decirte algo a través de un instrumento humano, falible, defectuoso, con faltas y fallas, pero en tu idioma, porque tú no soportarías el lenguaje celestial.
Y de alguna manera, si eres humilde, vas a entender que Dios está llamando a su iglesia hoy a un reavivamiento y una reforma. Porque basta ya de claudicar entre dos pensamientos. Si estamos en esto, vamos a cumplir con la voluntad de Dios. De lo contrario, no importa nuestra profesión teórica. No importará nuestra profesión teórica en lo absoluto. Dramático esto. Y miren, hermanos, esta otra cita que aparece allí. Le he puesto en paralelismo, un paralelismo en la cita en español y la cita original como fue escrita en idioma inglés. En español dice Testimonio, volumen 5, página 127. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cita Mateo 24, 12. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y puse allí en rojo. Y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Solo que cuando esta cita usted la lee en su original, no traducida, la traducción no está exactamente correcta a como fue escrita en su original, que es la columna de la derecha, Testimonio Volume 5, página 136, donde dice, todo lo que aparece en el primer párrafo aparece igual, pero en lugar de decir, y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles, en inglés dice, and the great proportion. No es lo mismo que muchos. La gran proporción no es mucho, es una cantidad cualquiera. En 100, yo digo 30, yo digo mucha gente, y estoy hablando de 30. Pero cuando yo digo la gran proporción de esos 100, yo no estoy hablando de 30, porque es la inmensa mayoría del total. Y así es que me aparece en inglés, en volumen 5, página 136. De lo que aparecen ahora ser genuinos, resultará que son, cuando llegue la prueba, sencillamente vil metal. Bueno, 3 características del remanente. Por razones de tiempo, no vamos a ir a esos versículos. Se supone que fuéramos y viéramos en detalle esos versículos, pero no voy a abusar de su tiempo que ustedes me han querido regalar. Pero allí están, si quieren lo pueden anotar. No sé si el mensaje se está siendo grabado o firmado, por lo menos está siendo firmado. Pero 3 características del remanente se separan de lo mundanal, porque no hay compaginación entre Babilonia e Israel, entre lo mundano y lo espiritual. Se separan de lo mundanal. La amistad del mundo se constituye ¿qué? Enemistad contra Dios. El remanente vence las pruebas diarias. Dice Romanos 8:5, 35 al 39. Pablo decía, yo sé a quién he creído. Y Jeremías 12:5 le dice a la iglesia, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo pretendes correr contra caballos? Y si en tierra firme caíste, ¿cómo será cuando venga la inundación del Jordán? Cuando hay pruebitas pequeñas en el diario vivir y estamos tambaleando. Si el remanente hoy está preguntando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si hoy el remanente está peleando todavía con el asunto de la reforma pro salud y todavía tiene dudas sobre eso y sobre las modas y sobre las prácticas mundanas. Hermanos, si estamos cayendo en eso, ¿qué será cuando venga la inundación del Jordán? ¿Qué pasará con una iglesia que hoy no está sólida y firme? Oh Señor, ayúdanos. Por eso, hermanos, es que necesitamos presencia de Dios en nuestro medio, ¿saben? Amén. Por eso es que necesitamos que la voz, clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y denuncia a la casa de Israel su rebelión, en la casa de Jacob su pecado. Y otra vez Joel dice, anuncia a mi pueblo con trompeta fuerte. Tocar trompeta en Sión. Ahora noten que Joel capítulo 2 no dice tocar flauta en Sión. Dice así, tocar flauta. Tocar trompeta, y la trompeta produce unos decibeles, que es la manera en que se mide el sonido, los decibeles, sumamente agudos y altos. Y con esa tonalidad, como con voz de trompeta, es que nosotros debiéramos presentar el mensaje de Dios en estos días aciagos. El zarandeo avienta a multitudes como hojas secas. Hermanos, el zarandeo es un evento que la iglesia va a tener que experimentar. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto.
se me mostró que el zarandeo lo motivaría o vendría por el mensaje directo, el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Cuando a la iglesia se le diga, óyeme, tú eres ciego, necesitas ser vestido y necesitas riqueza de Dios. Algunos dicen que no soportarán ese testimonio directo, se levantarán contra él, y eso es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El no aceptar el mensaje de reprensión va a producir zarandeo. Eso está en Eventos en los últimos días, página 179. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, en rojo, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joyas, Testimonios, tomo 2, página 31. Hermanos, la mayoría nos va a abandonar. Cuando la oposición se levante y el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro y el espíritu de persecución se encienda, los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca. Conflicto de los siglos, página 660. Estoy leyendo porciones. Nuevos conversos van a tomar el lugar de los que salgan. En el zarandeo, algunos fueron dejados de lado en el camino, que son los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante como para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellos. No las obtuvieron. Dice que quedaron rezagados en las tinieblas, pero sus sitios, gloria a Dios, fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Eso está en Primeros Escritos, en Eventos de los Últimos Días, 154. Las filas disminuidas, raleadas, dice el término, serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo en la 11ª hora. Filas del ejército del enemigo van a venir a los pies de la iglesia remanente, y muchos de los que hoy forman parte del pueblo de Dios nos van a abandonar. Y esta cita, hermanos amados, quiero detenerme allí. ¿Por qué la iglesia no crece más? ¿Por qué damos estudios bíblicos, campañas, y la iglesia no revienta, que sacamos 2 iglesias de aquí? Miren la razón. Consejo sobre el régimen alimenticio 547. El Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad. Atención, ¿por qué no hay conversiones? Debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos, y aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado. Porque si el Señor lo trajera, ¿qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? No anularían el efecto del mensaje dado por Dios a su pueblo. Así que, hermanos amados, Dios va a esperar el último momento para traer a esa gente. Muchos no vienen porque el Señor dice, no, si vienes ahora no te salvas. Te voy a retener fuera. Porque la condición de muchas congregaciones no sería un ambiente propicio para mucha gente que llegara. Y en su amor, el Señor primero limpia para luego traer a esa gente. Estamos en el tiempo del zarandeo. El zarandeo está aquí. El zarandeo ha llegado. En cierta ocasión, un sembrador salió a sembrar. Al mismo tiempo, el enemigo sembró su semilla maligna en el mismo terreno. Pasó el tiempo y uno de los siervos le dijo a su señor, Señor, permítenos cortar la cizaña. Pero el Señor le contestó con amor diciendo, deja que tu Señor corte la mala hierba, porque puede ser que al cortar la cizaña cortes el trigo. Hermano, el que esté firme, mire que no caiga. Zarandeo, zarandeo, zarandeo. Hay un proceso, eso es zarandear. Tienes que pasarlo para el cielo, entrar. Zarandear es separar lo bueno de lo malo, sacar un remanente que está preparado. Cuando te estén zarandeando, tienes que estar seguro que Dios tiene un pueblo con un hermoso futuro. En el tiempo del fin, Dios tendrá un remanente, preparándose para un futuro sin olvidar el presente. Persecuciones, problemas, tienes
tienes que estar preparado. Debes asegurarte de que tú seas salvo. Zarandeo, esto ya está pasando. Te puedes perder si no estás preparado. Agárrate fuerte de Dios. No te alejes de Jesucristo. Y cuando la trompeta suene, tú podrás estar listo. Zarandeo está siendo pasado. Oye la voz del Señor, hermano. No se están zarandeando. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Hermanos amados, zarandear es mover la criba para que la escoria vuele al aire y permanezca solamente lo puro. Zarandear es mover como con un temblor el segmento de creyentes alrededor del mundo que hace profesión de fe con pruebas muy directas y específicas, donde se determinará quién ha hecho una relación directa con Dios, quién ha escogido a Cristo como su Señor y quién ha ido por fe al interior del santuario en el lugar santísimo para estar en contacto con Él. Invito a la iglesia que leamos, terminando ya, Josué 24:16, cuando Él confrontó al pueblo. Y entonces, después que les dijo: decidid o elegid hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, en cuya tierra habitáis, o si van a servir a Jehová. Iglesia de Paseiros. Entonces, pero yo y mi pueblo y mi casa, ¿qué dijo Josué? Serviremos a Jehová. ¿Qué responderá el pueblo? Versículo 16. ¿Qué dice? ¿Podemos leerlo? Entonces el pueblo respondió y dijo, ¿qué dijo el pueblo? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y otra vez en el 24, el pueblo volvió a responder a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Hermanos, eso es lo que decimos nosotros hoy, en medio de la apostasía circundante. Amigo querido que hoy estás acá, querido hermano que quizás alguna vez te alejaste del camino, por alguna razón o circunstancia no estás siguiendo aquellos principios que por años conociste y de los cuales te alejaste por las trampas del diablo, por los afanes de esta vida, porque creció la espina y te ahogaron como buena semilla. Hoy Dios te está hablando, hermano, que quizás te alejaste. Y tú, hermano querido, cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que sabes que es una profesión liviana de fe que estás teniendo. Estoy hablando para ti, hermano querido, que quizás estás viviendo la doble vida, la vida dual. Que estás en la iglesia y estás practicando algún tipo de acción que tú en tu conciencia y en tu intimidad conoces, reconoces y sabes que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy no mires a este hombre, sino la posibilidad de que Dios en su amor te esté hablando a ti en esta hora. A ti, hermano querido, que quizás necesitas hacer algunos ajustes espirituales. A ti, mi querido hermano, que sabes que ha llegado la hora de que en tu vida deba producirse reavivamiento y reforma, o de lo contrario vas a quedar fuera, con todo y el tiempo que tengas en la iglesia, o no importa tu estatus interno dentro del Israel colectivo. Recuerden, hermanos, que lo que hemos visto hoy, Israel no será salvo como tal. El Israel espiritual no será salvo. ¿Quién que será salvo? El remanente de Israel, porque si fuera el número del pueblo de Israel como la arena del mar, no, solo el remanente de ese Israel es que va a ser salvo. No nos confundamos, que Israel antiguo, la mayoría se quedó y eran Israel. No nos confundamos con eso. Algunos hermanos aquí tal vez piensan que ha llegado el momento de que hay que hacer un reajuste en nuestras vidas, y quisiera que nosotros humildemente presentáramos su situación sin tener usted que decirla y orásemos al Señor por su caso en particular. ¿Hay alguna mano aquí que quiere eso? Póngase de pie, hermano querido, si usted entiende que debe recibir algún tipo de bendición de Dios, para que Dios actúe en su corazón
para que de alguna forma haga ese trabajo, que es la obra de Dios actuando en usted, haciendo lo que usted no puede hacer por usted mismo. Ha llegado el momento del avivamiento de la reforma, ¿sí? Yo voy a pedir algo más. Yo voy a pedir que si usted quiere esa oración especial o particular, usted se arrodille en el lugar donde está, porque no vamos a pedir que pasen al frente del altar. Si usted no entiende que eso se aplica a usted, quédese paradito y a lo mejor en otro momento usted se arrodilla. Ni el Señor ni yo nos vamos a poner bravos. Eso es muy personal, hermano querido. Si usted quiere ser remanente, si usted no se conforma con ser Israel espiritual y usted quiere ser remanente dentro del Israel espiritual, entonces estoy hablando contigo. Visita, amigo o hermano querido. Yo me voy a arrodillar, y si ese es tu deseo individual o particular, voy a pedirte entonces que me acompañes en esta plegaria final de bendición y de intercesión. Y le decimos al Padre, levantando nuestras manos pecadoras: Señor Dios y Padre, te alabamos en este momento por tu grande misericordia. Gracias, oh Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Tal vez no un mensaje convencional como el que hubiésemos querido escuchar. De todos modos, Señor, si tu voz ha hablado a algún alma, si de alguna forma tu espíritu ha impresionado a alguna mente, la obra ha sido hecha y gloria sea tu nombre. Señor, ahora te presento en el nombre de Jesús a aquellos amigos visitantes que quizás están luchando con alguna situación particular en sus vidas, para que, oh Señor, con tu grande poder, tú que eres especialista en resolver problemas, que efectúes en su vida lo posible y, si fuera necesario, lo imposible, para que las barreras sean derribadas. Señor, trae bendición a tu pueblo. Posiblemente en nuestro medio hay alguno que en algún momento anduvo en estos caminos gozándose de la bendita esperanza y se ha desviado por los afanes de esta vida. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que le molestes en su interior, que trabajes con él o con ella, para que vea la urgencia de los tiempos, para que vean lo mucho que le amas, para que vean que todavía la sangre de Cristo tiene poder en sus vidas, porque Cristo la presenta en el lugar santísimo como prueba de que le pertenecemos. Obra en sus vidas, Señor, dales fuerza y valor para hacer la decisión correcta. Y ahora, oh Señor, los miembros de la iglesia, posiblemente cada quien sabe su propia vida porque vive consigo mismo. Cada quien sabrá, Señor, los ajustes que hay que hacer en sus propias vidas a los fines de estar en buenos términos contigo, Padre Celestial. Danos el poder de lo alto. Derrama tu Santo Espíritu en los corazones. Quema, oh Señor, la escoria, la basura, el deseo de lo mundanal y lo apego a lo terrenal. Ven a hablarnos con poder, Señor, de lo alto, y produce en nosotros reavivamiento y reforma. Enternece nuestros corazones y quítanos el corazón de piedra y danos un corazón dócil, sensible, un corazón de carne en el cual Cristo pueda habitar, hasta que sea Cristo formado en nuestros corazones. Déjanos, Señor, ser de remanente fiel, por favor. Obra en nosotros con tu poder. Danos tu gracia y haz por nosotros aquello que no tenemos capacidad de hacer por nosotros mismos. Gracias por escucharnos. Y ahora despídenos con tu bendición, sabiendo que siempre permanecemos en tu presencia. Perdona nuestra indiferencia y muchos pecados y acepta nuestra humilde plegaria, que conforme a su voluntad, Señor, elevamos con fe y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Maranatha.